¿Sabías que, hace mucho, mucho tiempo, en lo más profundo de la selva del Chocó, nació la fuerza de un pueblo indomable? Los Cuna Dule, allí, en las orillas del gran río, Oquiquidíhuar, también lo conocían como Coscundíhuar, hoy conocido como el Atrato en Colombia, empezó todo. Sin casas grandes ni ciudades, pero con lo más poderoso, sabiduría ancestral. Los ancianos escuchaban el lenguaje de la naturaleza, el canto de las aves, el rugido de los animales, el susurro de los árboles. Guiados primero por Inanadili, y después por los sabios Ibeorgun y Kikadiriay, los ancianos aprendieron conocimientos sagrados. Con el tiempo, esos saberes dieron vida a los grandes Nelegan, líderes nacidos en los afluentes del Duilebuala. Con la guía de ancianos como Dad Mage, Dad Iwa, Dad Naki y Dad Yoli, las familias comenzaron a unirse, pero la paz nunca dura para siempre. Existían otros pueblos en Abiyala, unos nobles y amistosos, otros, hombres de guerra. Contra ellos los Cuna tuvieron que luchar, defender a sus hijos, proteger su futuro. Y fue gracias a héroes como Olonigi Kinyaler, quien enseñó el arte de la defensa y la estrategia, que el pueblo pudo resistir. Lo que antes eran pequeños grupos dispersos, se transformó en una sociedad fuerte, organizada y llena de espíritu. Los Cuna ya no eran solo sobrevivientes, eran un pueblo en camino a la grandeza. Pero el inicio no fue fácil. El pueblo Cuna comenzó con pequeñas familias, con expresiones culturales simples, con viviendas humildes. Las transformaciones llegaron de la mano de Olotualigiber y Gabayay, padres de Ibeler. Con ellos surgió la búsqueda de una identidad propia y la construcción de la cultura Cuna. Forjados en sabiduría, criados por la naturaleza, templados en la lucha. Así comienza la historia del pueblo Cuna Dule. Lucha, resistencia y amor eterno a la madre tierra, Nabwana. Soy Turdaquetnega, orgulloso de traer las voces y memorias de nuestros ancestros. Si te gustó esta historia, ya sabes, comparte, guarda, comenta, dale like y sígueme, para que juntos sigamos contando más historias de nuestros pueblos, de nuestra cultura y de nuestra tierra.